Bienvenidos a la parte de gráficos, ¿sí? Van a poder descargar este ejercicio, ¿sí? Para que lo puedan ir practicando. Bien, la parte de gráficos es muy simple. La idea de graficar es poder representar los datos que vemos en una tabla de una manera y de una forma mucho más visible, ¿sí? Entonces la idea es que podamos representar esta tabla que tenemos acá en un gráfico. Cada ejercicio nos va a pedir un gráfico distinto para que podamos ir viendo el módulo un poquito más al detalle. Entonces, lo más importante acá es la selección de la información, ¿sí? De acuerdo a lo que seleccionemos, va a ser el gráfico que vamos a ver, ¿sí? Entonces, si seleccionamos mal la información o nos faltan datos, el gráfico va a salir de manera incorrecta. Siempre se va a poder establecer los parámetros nuevamente porque podemos eliminar el gráfico y volver a seleccionar la información en su conjunto. La idea es que podamos de un primer momento seleccionar lo que corresponde. Bien, acá nos pide que creamos un gráfico de columnas 3D donde podamos ver la variabilidad de un mes al otro, es decir, cómo se fue moviendo cada uno de los productos durante el transcurso de los meses. En realidad, cómo se va a ir moviendo porque es una proyección, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que hacer un gráfico de columnas o de barras, ¿sí? No es necesario tomar los totales. Los totales están a modo informativo, por supuesto, eh, pero la realidad es que no es necesario tomar los totales, ya que el gráfico va a salir con una columna o una barra adicional que no es lo que queremos comparar en este caso. Entonces, seleccionamos la información, ¿sí? Sin los totales. Esa es la primera parte y la más importante. Vamos a la pestaña Insertar, ¿sí? La pestaña Insertar y en la parte de gráficos vamos a ir al primer icono que vemos, al primer comando, que nos dice Insertar gráfico de columnas o de barras. Fíjense que a medida que voy corriendo el mouse, me va diciendo cómo se llama cada uno de los comandos, ¿sí? ¿Qué tipo de gráficos voy a poder insertar? Los más utilizados son de columnas de barras y circulares, por eso son los que dicto en este curso. En el curso intermedio se ven otro tipo de gráficos, que son los gráficos dinámicos, que van de la mano con tablas dinámicas. Bien, entonces, vamos a abrir, ¿sí? Este comando, vamos a abrir y vamos a encontrar los gráficos de columnas y de barras agrupados de acuerdo si son 2D o 3D. Entonces, si yo voy pasando, voy corriendo el mouse, lo que va a pasar es que voy a ir viendo cómo se ve el gráfico, ¿sí? Entonces, es muy fácil para nosotros decir, perfecto, voy a elegir alguno de estos para poder realmente si nos gusta, ¿no? Entonces, esto es bastante práctico. En este caso nos pide columnas 3D. Vamos a ir a la parte de columnas 3D. Entonces, vamos a elegir alguno. Vamos a elegir el primero, que son columnas agrupadas. ¿Sí? Voy a hacer clic y acá nos aparece el gráfico. Vamos a correrlo. Y ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Fíjense que automáticamente se inserta el gráfico, aparece una barra adicional, pestañas adicionales, ¿sí? Dentro del fichero, que son para gestionar mi gráfico. Tengo varios diseños para elegir, tengo todos los estilos, ¿sí? Ahora los vamos a ir viendo, y además tengo una pestaña de formatos que va directamente y está vinculada al gráfico. Bien, entonces, cuando yo dejo de hacer clic en el gráfico, eso desaparece. Por eso va de la mano, es como la segmentación de la parte de gráfico, ¿sí? Bien, mientras tengo el gráfico activado, entonces, voy a ir mirando
qué es la información que me dio. Fíjense que está el gráfico, hago clic dentro del gráfico y me selecciona la información que yo había seleccionado en un primer momento, ¿sí? Dentro de la tabla, que significa que está correcto. Yo no estoy tomando ningún dato adicional, no tengo los totales y no me faltó nada dentro de lo que son los periodos que necesitaba ver. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta también que tomamos la columna donde dice productos y también seleccionamos la columna donde estaban los meses escritos. ¿Por qué hacemos esto? Esto es importante porque dentro de los ejes de categoría, ¿sí? Y en la parte de series me va a aparecer exactamente qué es lo que qué información estoy comparando, ¿sí? ¿De qué se trata mi gráfico? Entonces, es importante que también tomemos no solo los datos numéricos a la hora de seleccionar, sino también los indicadores, digamos, de los encabezados de columna de una tabla y los encabezados de fila también, cuando es un cuadro de doble entrada. Bien, vamos a empezar por la base, que es poder cambiarle el título al gráfico, ¿sí? Entonces, selecciono acá. Fíjense lo que voy a hacer. Lo único que hago es seleccionarle el cuadro de texto donde dice título del gráfico. Me voy a ir a la barra de fórmulas. Voy a poner el signo igual, ¿sí? Voy a hacer clic en el nombre del gráfico. Fíjense que está linkeado, ¿sí? Quedó como un vínculo. Y voy a dar Enter. Y automáticamente se va a cambiar. Si yo, por ejemplo, a proyección de ventas le agrego un dato, automáticamente, como está linkeado, también se va a ver impactado dentro del título de mi gráfico. Sigamos. Acá que veo que está todo acomodado por meses en el eje de las categorías, ¿sí? Que es el eje horizontal, y que mis series me va diciendo de qué se trata, de qué color, digamos, corresponde cada producto. Bien, toda la parte blanca que tiene el gráfico se llama área de gráfico, que es donde yo voy a poder ir moviendo el gráfico y dejarlo en el lugar que más me parezca, ¿sí? Además, fíjense que a medida que yo voy extendiendo de los laterales, ¿sí? Estos vértices que tiene de color blanco, estos circulitos, son para poder mover, ¿sí? Mi gráfico y poder achicarlo en caso de que necesite, ¿sí? Fíjense que el gráfico se va a ir acomodando de acuerdo al tamaño. Bien, entonces, este es el primer gráfico de columnas 3D que lo hemos elegido y es la parte de columnas 3D agrupadas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero en la misma tabla, con los mismos datos, esta misma proyección, pero en vez de que en el eje de las categorías esté los meses, quiero ver los productos? Bien, ¿qué pasaría? Mientras esté, acuérdense, mientras esté activada la parte de gráfico, yo voy a tener también activa las herramientas, ¿sí? Entonces me voy a ir a la parte de diseño y fíjense que acá me tira un comando que se llama cambiar fila por columna, ¿sí? Yo voy a hacerle clic y acá es donde aparecen mis productos en el eje de las categorías y mis meses como series, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, hago clic en el producto, en enero, voy a ver cómo se selecciona enero y acá arriba también voy a ver que está seleccionando la misma información, ¿sí? Así con cada una de las series. Es importante que cuando ustedes muevan el gráfico siempre lo muevan desde el área, como les indiqué recién, ya que si yo toco alguna parte, digamos, de acá, puedo ir modificando el gráfico es bastante sensible, así que la idea es que ustedes puedan siempre tomarlo desde los vértices, ¿sí? Vamos a continuar viendo lo que aparece en el lado derecho del gráfico,
¿sí? Acá tenemos un signo más, que es la parte de los elementos, ¿sí? Acá puedo agregar, quitar o cambiar cualquiera de los elementos que tiene el gráfico, ¿sí? Acá, por ejemplo, puedo sacarle el título del gráfico, si quiero. Ahora tengan en cuenta de que si lo retiran el título del gráfico, que puede ser que para una presentación lo puedan hacer, cuando ustedes lo quieran volver a agregar, porque en caso de que haya sido un error, quitarlo, van a tener que volver a vincular el título del gráfico como lo habíamos hecho hoy, ¿sí? Bien, sigamos. Ahora, la parte de etiquetas de datos también, no las voy a activar porque como verán, voy a bajar un poquito acá, como verán, no queda demasiado prolijo. Esto después se puede hacer en formatos, ¿sí? Desde la pestaña inicio le pueden achicar la letra, pero como si fuera un dato común, digamos, dentro de un valor de celda. Pero la idea es o sea, que quede, digamos, de forma prolija lo que elijamos para que se vea o que sea visible con el gráfico, ¿sí? ¿Qué elementos le voy a añadir para que sea de mejor interpretación? La parte de tablas de datos también es una posibilidad, en vez de poner las etiquetas de datos, poder mostrar la tabla de datos debajo, ¿sí? del gráfico. Obviamente que para poder insertar la tabla, que es la misma que está vinculada a lo que acabamos de hacer, a la parte gráfica, la idea es que podamos siempre ampliar un poco el gráfico para poder verlo, ¿sí? De manera visible y digamos que se entienda la información, ¿sí? Bien, entonces, después tenemos la parte de leyenda, si la queremos ver o no la queremos ver, ¿sí? Podemos hacerle clic. Voy a checar un cachito si se ve un poquito mejor. Ahí está. La parte de leyenda es la parte donde me tira acá los meses, ¿sí? Cosa que es bastante importante cuando yo tengo que mostrarlo dentro del gráfico, ¿sí? Estos serían como los elementos, ¿sí? Más importantes que tiene que contener el gráfico, sin la tabla de datos. Lo vamos a dejar sin la tabla de datos, pero se los quería mostrar porque es una muy buena opción para poder hacer presentaciones. Bien, ahora vamos a seguir con el siguiente icono que aparece, que son los estilos, ¿sí? Bien, tenemos más o menos 11 estilos para elegir por gráfico. Pero lo mismo que vemos acá, también tenemos el acceso desde la ficha que aparece de herramientas de gráfico en la ficha de diseño. Entonces, tenemos todos los estilos de acá y lo podemos ir viendo. Fíjense que yo solo paso el cursor, ¿sí? Y se va cambiando solo. Elegimos uno, como para que vean, ¿sí? Y ahí queda impactado. Bien, entonces, vamos ahora al último icono que nos aparece, que es filtros, ¿sí? De gráficos. Y la idea acá es que podamos filtrar la información. Por ejemplo, yo solo quiero ver, saco el tilde de seleccionar todo y solo quiero ver la información de enero, marzo, mayo y en la parte de las categorías, todas, vamos a poner aplicar y ahí me aparece la selección, digamos, filtrada, ¿sí? También puedo agarrar y las categorías, ¿sí? Solo ver productos, por ejemplo, A y B, vuelvo a aplicar y acá me aparece, ¿sí? En enero, marzo y mayo, como habíamos elegido acá, los productos A y B. Podemos hacer otro filtro. Vamos con uno que se vea un poquito más contrastante. Aplicamos y ahí vemos comparada la información, ¿sí? Esto es más que nada si durante la presentación es necesario ver comparada dicha información. Son elementos muy útiles, ¿sí? Si vuelvo a seleccionar todo, aplico, ¿sí? Desde acá puedo hacerlo también, ¿sí? Selecciono todo. Otra vez, una vez hecho el filtro, aplicamos y vuelve a impactar si queda el gráfico como en un primer momento.